Bien, hasta aquí habíamos llegado la clase anterior, ¿no es cierto? Hemos visto ayer hasta la presentación de la matriz de identidad que tenía el rol de ser neutra matricial multiplicativa. ¿Dónde están entonces mis apuntes sobre la inversa? Permítanme un segundo. Al parecer no está aquí. Aquí está. Muy bien. Vamos a trabajar sobre la inversa. Muy bien. A ver, todos estamos muy familiarizados con la inversa en los números reales, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es el inverso del número real 3? Todos me van a decir 1/3, ¿no? Estamos hablando del inverso multiplicativo. Si les digo el inverso de 5/2, me van a decir 2/5. Si les pregunto por el inverso del logaritmo natural de 2, me van a decir 1 sobre el logaritmo natural de 2. Y así, etcétera, etcétera. Entonces, y si les digo, ¿cuál será el inverso del 0? Me van a decir, no tan rápido. No todos los reales tienen inverso, porque el 0 no tiene inverso, ya que la construcción de la fracción 1 partido 0 no tiene ningún sentido en los reales. De hecho, no es ningún número real. Así que podemos darnos cuenta de dos cosas. Primero, de que si tenemos un real A que es distinto de 0, entonces nosotros podemos notar de que ese número real siempre va a tener un inverso. Y al multiplicar ese real por su inverso, vamos a tener siempre la unidad. Y esa unidad es para nosotros nuestro neutro multiplicativo. Ingeniero, buenos días, disculpe, pero no está grabando. Sí, no estoy grabando. Tienes toda la razón. Bien, y tampoco voy a grabar por si acaso. Tampoco voy a grabar. Ya les había advertido eso, ¿no? La anterior semana, en nuestra primera clase, que voy a dejar que ustedes puedan hacer screenshots de cada pizarra que yo tenga. Y si gustan, también ustedes pueden grabar. Pero la toma de datos y apuntes es un trabajo estrictamente personal, por favor. ¿De acuerdo? Ahora que alguien quiera compartir como lo hicieron el día de ayer, me parece excelente. Yo también me he permitido subir ese video al Classroom. ¿De acuerdo? Así que pueden tomar apuntes, pueden hacer screenshots o pueden ustedes mismos efectuar la grabación. Bien, entonces les decía de que cualquier número real no nulo en los reales tiene siempre un inverso multiplicativo. Y al multiplicar ese número real por su inverso multiplicativo, obtenemos el neutro multiplicativo, que es el 1 en los números reales. Inspirados en esta idea, nosotros vamos a definir la inversa matricial. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos una matriz cuadrada, la vamos a llamar a esa matriz cuadrada no singular o simplemente invertible, si solamente si existe una matriz B también del mismo orden que la matriz A, tal que al multiplicarlas en cualquier orden, nos reproduce la matriz que actúa como neutra multiplicativa en esta álgebra matricial, que es precisamente la matriz identidad. ¿De acuerdo? A esa matriz la vamos a llamar inversa. Fíjense, aquí estamos haciendo lo mismo. Cuando multiplicamos una matriz por su inversa, nos da la identidad. Cuando multiplicamos una matriz por su inversa, nos da la identidad. Cuando multiplicamos la inversa por la matriz, nos da la identidad, sin importar cuál sea el orden. A esa matriz la vamos a llamar inversa de A. Por ejemplo, si A es esta matriz cuadradita de orden 2 y queremos hallar la inversa de A, podemos nosotros ver lo siguiente. Supongamos que sea B, esta matriz, ¿sí? Esta matriz
A, B, C, D, no sé, no conocemos los valores de A, B, ni C, ni D, y supongamos que es una inversa de la matriz A. Entonces, lo único que sabemos es que cuando se multiplican entre sí, nos tiene que dar la matriz de identidad, y eso es lo que vamos a hacer. Voy a multiplicar estas dos matrices entre sí, y la vamos a igualar a la matriz de identidad de orden 2. Multiplicamos, al multiplicar nos genera esta matriz, igualamos esta otra, y de acá se forma un sistema pequeño de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Las 4 incógnitas son estas, y aquí están las 4 ecuaciones, ¿no? Vamos igualando 4a menos 6c igual a 1, 4b menos 6d igual a 0, y así menos 2a más 3c igual a 0, menos 2b más 3d igual a 1. Entonces, el momento en que nosotros queremos resolver, ocurre algo interesante, ¿ya? Fíjense que si multiplicamos por menos 2 a ambos miembros de esta tercera ecuación, voy a tener menos 2 por menos 2a, 4a, menos 2 por 3c, menos 6c. Y esto igual a 0. ¿Pero qué significa esto? Que 4 veces a menos 6c es igual a 1. Entonces tengo derecho a reemplazar en 4 veces a menos 6c 1. Y hemos arribado a lo que estoy llamando aquí un absurdo. Es decir, en términos de la lógica proposicional, hemos caído en una inconsistencia. Estamos frente a una teoría contradictoria porque sabemos que 1 y 0 son diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que este sistema no tiene solución. No vamos a encontrar 4 valores A, B, C, D que satisfagan las 4 ecuaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que no existe esta matriz B. Por lo tanto, como no existe una inversa para A, podemos decir que la matriz A, aquí tengo que corregir, que la matriz A es una matriz singular o no invertible, porque no posee inversa. No podemos construir su inversa. ¿Está eso claro? Entonces, esta es una de las técnicas más caseras y la verdad la menos utilizada para encontrar una inversa. ¿Por qué? Porque imagínense nomás que tengamos una matriz A que sea de orden 10, ya no de orden 2, sino de orden 10. ¿Cuántas incógnitas tendríamos que encontrar para su inversa? ¿Quién me puede decir? Si A es una matriz de orden 100, la matriz B es del mismo tamaño que A. Entonces, ¿cuántas celdas hay en la matriz B si es que A es de orden 10? Pregunta, ¿cuántas celdas tiene esta matriz A que es de orden 2? ¿Cuántos elementos hay en esta matriz A de orden 2? 4. Excelente. ¿Cuántas celdas habrían entonces en la matriz B si es que A fuese una matriz de orden 10? 10.000. ¿Qué? 100. Solamente Bien. 100, por favor. Hay 10 filas, 10 columnas. Solamente hay 100. Entonces, fíjense, hay 100 incógnitas y se armaría un sistema de 100 ecuaciones con 100 incógnitas. Y resolver eso, por supuesto que no es nada operativo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que este recurso no es que esté mal, mejor dicho, no es que esté mal, pero no es muy operativo que se diga. Observaciones. Si A y B son ambas matrices de orden n y a la vez inversas de la misma matriz A de orden n, es decir, A por B igual a B por A igual a la matriz de identidad, y A por C igual a C por A igual a la matriz de identidad, entonces fíjense que B se puede escribir como B por la matriz de identidad, porque al final de cuentas la matriz de identidad es neutra. Pero acabamos de ver que la matriz de identidad es A por C. Así que la reemplazo aquí. Sabemos que la multiplicación matricial es asociativa. Y sabemos también de que B por A nos da la matriz identidad. Así que puedo reemplazar. Y la identidad por C nos devuelve la matriz C. ¿Qué estamos demostrando con esto? Que las matrices B y C son idénticas. En otras palabras, si es que pensásemos que hay dos matrices que actúan como inverso de la misma matriz, estas matrices tienen que ser necesariamente iguales. Eso significa que la inversa de una matriz siempre es única. Y esto aquí está explícito. Por lo tanto,
la inversa de toda matriz no singular A, de orden n, es única. Y la vamos a denotar de ahora en adelante como A a la menos 1. Por favor, esto es solamente una etiqueta. Cuidado que alguien piense que es 1 dividido entre A, porque en ningún momento hemos aprendido a dividir de un escalar una matriz. Es decir, que de ahora en adelante A por la inversa de A es lo mismo que la inversa de A por A y es igual a la identidad. Esta es una primera fundamental observación. Segunda observación, sabemos que la identidad por identidad nos devuelve la misma identidad y por lo que acabamos de ver, la identidad por su inversa nos da la misma identidad. Es decir, que esta matriz es la inversa de la que está a la izquierda. O sea que esta matriz también tiene que ser la inversa de la que está a la izquierda. Por lo tanto, como ya sabemos que la inversa es única, necesariamente la inversa de la identidad es la misma matriz identidad. O sea que aquí estamos diciendo, además de eso, de que toda matriz identidad es invertible independientemente, aquí está mal escrito, independientemente de su orden. ¿De acuerdo? En los números reales, ¿qué números reales tienen como inversa a sí misma? ¿Qué número real tiene como inversa a sí misma? ¿El 1? Correcto, pero no es el único. ¿Qué otro más? ¿Nadie sabe? El menos 1, ¿no? Si yo les digo, calcúlenme el inverso multiplicativo del menos 1, me van a devolver el mismo menos 1. Aquí en las matrices, la inversa matricial de la identidad es la misma matriz identidad. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Continuemos entonces con las propiedades. Sean A y B matrices de orden n no singulares y K que sea un real no nulo. Primera propiedad. La inversa de la inversa de una matriz es la misma matriz, muy fácil de ver. La inversa de un producto de matrices es la multiplicación de las inversas de cada factor, pero ojo con el orden permutado. La inversa de un escalar por una matriz es el inverso del escalar, por eso es que hemos elegido un escalar no nulo para que este denominador jamás sea 0, y por la inversa de la matriz A. Después, la inversa de cualquier potencia de la matriz A es la misma potencia de su inversa, donde P es para nosotros cualquier número entero. Bien, vamos a presentar, si bien el MATLAB tiene una función que con un clic nos calcula la inversa cuando esta matriz es invertible, vamos a presentar un método que es mucho mejor que el de estar resolviendo el sistema de ecuaciones que vimos inicialmente. Y este método se conoce como el de Gauss-Jordan o Gauss-Jordan, como quieran pronunciar. Para esto necesitamos definir previamente una relación de equivalencia matricial por filas entre dos matrices del mismo tamaño. ¿De acuerdo? Recordemos que desde álgebra 1, que una relación de equivalencia siempre es una relación transitiva, simétrica y reflexiva. Entonces, ¿cómo se define esta relación de equivalencia matricial entre dos matrices del mismo tamaño? Vamos a decir que va a haber una relación de equivalencia por filas si entre dos matrices, si una de ellas resulta de permutar dos filas de la otra matriz, multiplicar por un escalar no nulo a una fila de la otra matriz, adicionar el múltiplo escalar de una fila a otra fila en la otra matriz. Estas se conocen como operaciones elementales. Eso quiere decir que si A es una matriz invertible, entonces nosotros podemos, con el método de Gauss-Jordan, construir la inversa de la siguiente manera. Acoplamos a la matriz A la matriz identidad del mismo orden que A. ¿De acuerdo? Y mediante estas
operaciones elementales, puede ser usando una o más de una, vamos a ir transformando esta matriz A en la matriz identidad. Porque si esta matriz es invertible, tiene que ser equivalente a una matriz que ya sabemos que es invertible. Y una matriz que siempre es invertible, sin importar cuál es su orden, es la matriz identidad. Así que si yo tengo una matriz invertible, tiene que ser equivalente a la matriz identidad también del mismo orden. Y ese es el principio en el que se basa Gauss-Jordan. Así que tenemos la matriz A y mediante estas operaciones elementales, cualquiera de estas tres operaciones elementales, vamos a transformar la matriz A en la matriz identidad o vamos a demostrar que es equivalente. Y resulta que ante la misma secuencia de operaciones elementales que se han ido aplicando a lo largo de este algoritmo, vamos a descubrir de que esta matriz identidad ha quedado transformada en la matriz inversa de A. Ejemplo. Sea A, por si acaso, antes de ver el ejemplo, esta doble pestaña es el símbolo que vamos a utilizar para establecer la equivalencia matricial por filas. Bien, entonces sea A, esta matriz cuadrada de orden 2 y nos daremos la tarea de hallar la inversa de A. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos lo que nos ha dicho Gauss-Jordan. A la matriz A le acoplamos la matriz identidad del mismo orden que A. O sea que si aquí tuviese una matriz de orden 10, aquí tengo que poner también una matriz de identidad de orden 10. Lo primero que tenemos que hacer es construir el 1. El 3 se tiene que volver un 1, el menos 1 un 0, el menos 5 un 0 y el 2 se tiene que volver un 1, obviamente. Entonces, para este efecto vamos a hacer uso de la segunda operación elemental. Voy a multiplicar por este escalar un tercio a la propia fila 1. Fíjense que estos dos puntitos significan asignación. Quiere decir que a la fila 1 le estamos asignando el múltiplo escalar de una fila a otra. Entonces, estamos multiplicando por un tercio a toda la fila 1. ¿De acuerdo? 3 por un tercio, 1. Menos 5 por un tercio, menos 5 tercios. 1 por un tercio, etc. 0 por un tercio, un tercio. O 0, perdón. Bien, una vez que tenemos esta unidad, hacemos que este elemento sea 0, ¿cómo? Cambiamos el signo del elemento que queremos anular, multiplicamos por la fila que contiene esta unidad y adicionamos la propia fila que se está queriendo transformar. Y así, hemos de esa forma construido esta nueva fila. Y este un tercio lo tenemos que convertir en un 1. Para esto es suficiente multiplicar por 3 a todos los elementos de la segunda fila. Y así pasa. Al multiplicar por 3 tenemos 0, 1, 1, 3. 0, 1, 1, 3. Sigamos. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Oh, ya sé lo que ha pasado. Fíjense. Una vez que tenemos esto, una vez que tenemos este 1, ¿cómo convertimos el menos 5 tercios en 0? Muy fácil. Cambiamos el signo del elemento que queremos anular, multiplicamos por la fila que contiene a la unidad y volvemos a adicionar la fila 1. Es decir, estamos adicionando el múltiplo escalar de una fila a otra fila. Entonces, al hacer eso, vamos a tener 5, para la fila 1, 5 tercios de la fila 2, o sea que eso es 0 más 1 es 1. 5 tercios de 1 más menos 5 tercios es 0. 5 tercios de 1 más 1 tercio, eso es 6 tercios, nos da 2. Y aquí abajo, 5 tercios por 3, eso es 5 más 0, ahí está el 5. Así que observen que ya hemos llegado a la matriz de identidad. Por lo tanto, la inversa de A tiene que ser la matriz que está a la derecha de la matriz identidad. De esa manera, hemos encontrado que la inversa de la matriz A es la matriz que está a la derecha de la matriz identidad. Nada más. Pero, ¿cuál es la gran ventaja que tiene el método de Gauss-Jordan? Resulta que nosotros podemos no solamente encontrar la inversa con el método de Gauss-Jordan, sino que también podemos testear cuando una matriz no es invertible. Y aquí va el segundo ejemplo. En esta ocasión, nos estamos dando una matriz cuadrada de orden 3 y queremos hallar si es que existe la inversa de A. Entonces, a esta matriz le acoplamos la matriz identidad y vamos construyendo la matriz identidad, la matriz identidad
mediante columnas. Aquí va la primera columna y aquí vamos con la segunda columna y ¡paf! Resulta que hemos llegado a una fila llena de ceros en la matriz equivalente de A. Y aquí caemos en un terrible problema. ¿Por qué? Porque ante ninguna operación elemental sobre filas, este cero que está en la tercera fila, tercera columna, va a poder convertirse en un 1. No hay ninguna operación. Porque el 0 no tiene inverso multiplicativo, o sea que no voy a poder multiplicar por ningún número que lo vuelva 1 al 0. No voy a poder permutar las filas, ni la fila 1 con la 3, ni la fila 2 con la 3, porque el momento en que lo hago, destruyo la construcción de estas dos primeras columnas. Y lo mismo va a pasar si es que adiciono el múltiplo de cualquiera de estas filas, ya sea la 2 o la 1, a la tercera fila. Es decir, dejamos de tener estos ceros que teníamos inicialmente. Por lo tanto, ¿qué estamos demostrando con esto? Que la matriz A jamás va a ser equivalente por filas a la matriz identidad. La matriz A no es equivalente por filas a la matriz identidad de orden 3. Entonces, si A no es equivalente a una matriz que es invertible, es porque la matriz A no va a ser invertible. Eso quiere decir que la matriz A es una matriz completamente singular. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Ya no hay más. Y con eso estamos listos. Por ejemplo, ¿dónde está el MATLAB? Entraremos un momentito al MATLAB. Introduzca el comando. Vamos a limpiar un ratito. Excelente. Muy bien, entonces nos daremos un formato primero. Vamos a formatear. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Imagínense, yo construyo una matriz arbitraria. Nos vamos a dar una matriz arbitraria de 4×4, ¿les parece? Y aquí el tamaño de 4×4. Ahí está. Y ¿qué es lo que queremos hacer? Es ver si esta matriz es o no invertible. Entonces, en el MATLAB tenemos dos opciones para invertir. Una opción es poner inversa de A, que la vamos a llamar B, ¿les parece? B va a ser la inversa y entre paréntesis el nombre de la matriz que queremos invertir. Y aquí está su inversa. ¿Cómo sé que es su inversa? Porque al multiplicar A por la matriz B, ¿qué nos tendría que devolver? La identidad. Así es. ¿No? Fíjense que hay puro unos en la diagonal principal y, oh, sorpresa, no aparecen ceros fuera de la diagonal principal, aparecen en algunos puntos asteriscos. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso de los asteriscos? Significa que el MATLAB no está seguro que sea 0, pero nos está diciendo que esos asteriscos son números muy, pero muy próximos al 0. ¿De acuerdo? De la misma manera, si multiplicase B por la matriz A, ¿qué nos va a devolver? De nuevo, la identidad, ¿no es cierto? Pero esos asteriscos, evidentemente, son números muy, muy, muy próximos al 0. Eso no hay que perder de vista cada vez que aparezca eso. Muy bien. Otra forma de hallar la inversa de A es escribir A y poner el símbolo del exponente, que no es otra cosa que este valor. Y entre paréntesis hay que poner el número negativo 1. Y de esa manera nos va a calcular también la misma matriz que hemos obtenido para hallar la inversa de A, que era esta. ¿No es cierto? Entonces el MATLAB permite esa versatilidad. ¿Qué pasa si le pido al MATLAB que me invierta una matriz que no es invertible? Vamos a construirnos, por ejemplo, esta matriz 3, yo qué sé, menos 6, 1, 1,
Pongamos aquí menos 3 y 2. Y la tercera filita, que sea nuevamente 1. Aquí le pondremos un 0. Podría ser así. Y acá menos 3. Ahí está. Muy bien. Entonces, si le pedimos al MATLAB que nos calcule la inversa de A de manera inocente, nos aparece un mensaje de cuidado, ¿no es cierto? Nos dice que la matriz es singular, ¿no? Y aparece como respuesta absurdos, ¿no? 1 dividido entre 0, o sea que eso no es ningún número real. Así que nos advierte el MATLAB también de que la matriz es muy próxima a ser singular, ¿no? Hay que trabajar con mayor precisión, en todo caso, para confirmar eso. Así que eso es algo que debemos considerar siempre que hagamos cálculos. Por ejemplo, si yo construyo una matriz que es pésimamente mal condicionada, o sea, que está muy mal condicionada, es la matriz de Hilbert, que alguna vez les he presentado. Supongamos que tenemos la matriz de Hilbert de orden 7 y le pedimos amistosamente al MATLAB que llame a la matriz B la inversa de A. La inversa de A. Resulta que cuando calcula la inversa, empieza a hacer patalear al pobre MATLAB. Fíjense, aparecen estos asteriscos, ¿no es cierto?, en la inversa de A. Pero ahora les pregunto, ¿estos asteriscos serán ceros? Evidentemente no. Si se han dado cuenta, estamos ya trabajando con números bastante grandes. Y son tan grandes estos numeritos que lastimosamente están fuera del rango numérico que utiliza nuestro MATLAB. Por eso les decía que este tipo de matrices son muy, muy mal condicionadas. ¿Está eso claro? Entonces tenemos 3 recursos para hallar la inversa, ¿no? Un recurso casero, que es resolviendo sistemas. 2, utilizando el método de Gauss-Jordan. Y 3, acudiendo a la tecnología, pero ojo, ¿sí?, estando siempre conscientes que la tecnología es definitivamente un recurso muy limitado, ¿no es cierto? Y aquí estamos encontrando problemas, ¿no? Incluso con el MATLAB. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Irnos a la sección de cualquiera de los 2 libros que tenemos como base de la materia, donde habla sobre la inversa matricial, y ponernos a trabajar todos los ejercicios impares de esa sección. ¿Por qué los impares? Porque ustedes van a poder cotejar sus resultados con los que aparecen al final del libro. Muy bien. Entonces, con esto termina esta sección. La siguiente semana ya empezamos a trabajar con las matrices especiales. ¿De acuerdo? Matrices especiales. Y para este efecto, les voy a pedir que hagamos una pequeña tarea de indagación para hacer más ágil la siguiente clase, porque realmente son muchas matrices especiales. Y les voy a pedir que indaguen las notas características. Indagar las notas características y principales propiedades de
las matrices 1 transpuestas dos simétricas, 3 antisimétricas, 4 triangulares, ya tenemos de dos tipos, las triangulares superiores, la triangular superior, la triangular inferior, 5 las matrices diagonales, 6 las matrices idempotentes, 7 las matrices involutivas, 8 las matrices nilpotentes. Esta se usa mucho en ecuaciones diferenciales. 9 las matrices ortogonales. 10 las matrices de Householder. 11 las matrices de Vandermonde. 12 las matrices escalonadas. Y reducidas por filas. Listo. ¿Está claro? Entonces tenemos que indagar las notas características y principales propiedades de todas estas familias de matrices. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las matrices ortogonales son aquellas matrices cuya inversa es igual a su misma transpuesta. Ah, perfecto. Esa es la nota característica, esa es la definición, si ustedes quieren, de este tipo de matrices. ¿Qué propiedades tienen? Ah, estas matrices son siempre invertibles. Listo, esa es una propiedad bien importante. ¿De acuerdo? Bien, entonces necesitamos, muchas de ellas tienen más de una propiedad importante, así que hagan nomás el listado que sea necesario. Bien, entonces con esto ya estaríamos listos para empezar. Una vez que superemos esto, ya estaremos listos para empezar a trabajar los sistemas de ecuaciones lineales, que es la parte medular de la primera unidad. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a quedar acá y nos estaríamos reencontrando el día jueves, ¿ya? Entonces, por favor, no esperen que llegue la presión de una fecha de examen para recién ponernos a estudiar, para recién ponernos a trabajar. Si no empezamos a hacer los ejercicios de la práctica, de repente no tengamos el tiempo suficiente, no digo para hacer la práctica, sino para madurar las ideas, ¿sí? Eso es bien importante. Los procesos de aprendizaje matemático no van de un día para otro, ¿no? Es todo un proceso de incorporación a nuestra estructura cognitiva, todo un proceso de dimensionamiento del alcance de nuestra teoría y todo un proceso de darle uso a esas ideas. Así que les animo con esto a que trabajemos y acompañemos a la materia clase a clase. No hay otra para poder construir este edificio de la álgebra lineal. Bien, chicos, que tengan un buen fin de semana. Ah, y felicidades por el Día del Estudiante. Por favor, no se olviden que son estudiantes, así que ejerzan ser estudiantes, estudien. Muchas felicidades.